¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es el Dr. Loredo Ritter. Soy presidente de la Sociedad Norteamericana de Medicina de Sueño. Y el día de hoy les voy a hablar de una forma un poco informal, pero voy a tratar de ser muy conciso en la invitación que les estamos haciendo a formar parte del grupo de la Sociedad Norteamericana de Medicina de Sueño en el proyecto que tiene de lucha, combate contra las enfermedades crónicas. Y déjenme de comentar un poco qué es lo que voy a platicar el día de hoy. Voy a platicar sobre radiación electromagnética. Lo voy a platicar desde el punto de vista de la física de la radiación misma, la física también, las leyes de la física que engloban el área biológica y los efectos que este tóxico, la radiación electromagnética, tiene en el área biológica, en el ser humano per se. Y déjenme presentarme. Voy a presentar también a la sociedad primeramente. La Sociedad Norteamericana de Medicina de Sueño, North American Sleep Medicine Society, es una sociedad médica. El headquarters de la sociedad se encuentra en el estado de Oregon, Estados Unidos. Y la presidencia actual de la sociedad se encuentra en el estado de Texas, que es el sitio donde yo me encuentro actualmente. La sociedad se dedica exclusivamente a la investigación y a la difusión, al entendimiento de lo que es el área de restauración durante el tiempo del dormir y los efectos que el ambiente en el que vivimos nosotros, cómo influyen sobre esta área de restauración. Me voy a presentar yo soy médico, soy el doctor Loredo Ritter, yo soy médico mexicano, nací en la Ciudad de México, actualmente radico en los Estados Unidos de América y tengo la presidencia de esta sociedad. Yo soy médico, tengo una primera especialidad que es en el área de pediatría, yo soy pediatra. Tengo una subespecialidad en el área de neurología pediátrica y ahí me gustaría detenerme un poquito porque tiene relevancia grande a lo que voy a platicar el día de hoy. No necesariamente todo el mundo tiene en mente exactamente qué es lo que hace un neurólogo pediatra, pero voy a ejemplificarlo de esta forma. Vamos a suponer que existe un paciente que se encuentra en terapia intensiva. Sus médicos, los médicos que están a cargo de su tratamiento, sospechan que el cerebro ha recibido un daño tan grande que posiblemente haya muerte del sistema nervioso central, muerte cerebral. Es entonces cuando me llaman a mí, cuando yo entro en acción en este punto. Mi trabajo primordial sería el hacer una exploración física de este paciente y la intención de hacer esta exploración física sería de poder determinar la situación en la que se encuentran absolutamente todos los reflejos neurológicos que esta persona tiene, tanto reflejos motores, reflejos autonómicos, corneales, vestibulares, etc. La señal eléctrica de todos estos reflejos es lo que yo trataría de determinar. Y la exploración física la tengo que hacer en varios tiempos para cerciorarme del resultado. Si desgraciadamente, en este caso ficticio del que estamos hablando, aunque desgraciadamente pasan muy frecuente, los reflejos, la señal eléctrica del sistema nervioso central determina que los reflejos son nulos, están ausentes, entonces completaría yo mi trabajo con la realización de electroencefalografías, que es un estudio paraclínico, un estudio que me ayuda a visualizar y a identificar de una forma mucho más precisa esta señal eléctrica, estas señales eléctricas per se del cerebro.
Si desgraciadamente también en este ejemplo se encuentra nula, entonces mi trabajo es determinar que existe muerte cerebral. Esto es muy importante porque sirve como el antecedente para lo que voy a platicar ahora. Si se acaban de dar cuenta, de lo que hablé es que la diferencia entre vida y muerte es las señales eléctricas que nuestro organismo produce y las mismas señales eléctricas con el que el organismo se conduce. Cuando no existen estas señales eléctricas intrínsecas en el ser humano, en el organismo, entonces no hay vida. Esto es muy importante porque desde hace muchos años un grupo de médicos nos hemos dado la tarea de preguntarnos, ok, si nosotros los seres humanos nos conducimos con nuestra propia electricidad, nuestros órganos vitales, el cerebro, lo acabo de mencionar, el corazón, el sistema inmunológico, funcionan primariamente con sus propias señales eléctricas, ¿qué es lo que ocurre cuando la electricidad, las señales eléctricas con las que nosotros vivimos, la electricidad que nosotros le ponemos a nuestra casa, la electricidad con la que conectamos nuestros electrodomésticos, etcétera? ¿Qué relación tiene una con otra? Y entonces esto es bien importante porque a final de cuentas este es el tema del que vamos a platicar. Para poder entender esto, no solamente tuve que estudiar pediatría y neurología pediátrica, también estudié una subespecialidad en medicina de sueño, que es el área de restauración durante el dormir. Pero había un espacio, un vacío muy grande en todo este conocimiento médico. Y este vacío son las leyes de la física. Las leyes de la física que rigen a la misma materia viva, al mismo material del ser humano. Un ejemplo rápido es la fuerza de la gravedad. No existe un solo ser humano que se pueda escapar de la fuerza de gravedad. Bueno, de esta misma forma existen más leyes físicas, no nada más la fuerza de la gravedad es la única, nadie la podemos romper. Existen más leyes que rigen a la materia, pero también estas leyes de la física rigen al ambiente en el que nos encontramos nosotros. Y tuve que entrenarme durante 4 años en la física, después de haber terminado medicina, pediatría, neurología pediátrica, medicina de sueño. Tuve que regresar nuevamente a la universidad para estudiar física, en particular mecánica cuántica, física de partículas, heliofísica, para poder entender ese vacío que existía en el área biológica. Y finalmente, ese es el punto del que vamos a hablar actualmente. Existe una condición, no es una condición que todos nosotros conozcamos, los seres humanos, pero es una condición que ya es prevalente en nuestra vida cotidiana. Y es esto que estoy mostrando en la pantalla, es el incremento desmesurado de las enfermedades crónicas. Esta es una gráfica que se publicó en el 2000, pero es una gráfica que nos muestra perfectamente bien el incremento tan terrible que las condiciones crónicas prevalecen actualmente en nuestra sociedad. Y muy importante porque es un problema tan grande que inclusive ya la Organización de las Naciones Unidas tuvo que tomar cartas en el asunto. En julio del 2014 hubo una reunión en donde participamos gente para poder tratar de contestarnos la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué esta es la única etapa, la única etapa de la historia de la humanidad donde hemos prevalecido con más enfermedades crónicas, aún de que tenemos muchos más médicos en la actualidad?
de que estos médicos están mucho más especializados que jamás en la historia de la humanidad. Entonces, no hace sentido que tengamos el remedio en una cantidad grande y las enfermedades crónicas sigan estando en incremento. Si se dan cuenta, aún a pesar de los esfuerzos que el gremio médico hacemos, el incremento sigue siendo exponencial. Hablando de radiación electromagnética, que a final de cuentas, voy a hacer el resumen muy rápido, determinamos que es un tóxico en extremo poderoso, es un tóxico peligroso por varios puntos. Uno, primero porque no se ve. No es un tóxico que nosotros podamos distinguir y de tal forma nos podamos alejar de él. Un ejemplo rápido es, yo soy padre de familia, yo no permitiría que ninguno de mis hijos vayan hacia donde se ve una nube de pesticidas. Si yo veo la nube de pesticidas, lo que voy a hacer es voy a retirar a mi familia, me voy a retirar yo, voy a retirar a todos los que estén alrededor. Es decir, puedo ver el tóxico, pero el problema grande que tenemos con la radiación electromagnética, y no voy a entrar en detalles qué es la radiación electromagnética en este instante, pero es que es invisible. Es invisible para nuestros ojos y desgraciadamente ha sido invisible para la mente de los médicos, lo cual lo hace en extremo peligroso. Esta radiación electromagnética interfiere primariamente con áreas de restauración durante el dormir, pero interfiere con las señales eléctricas de nuestros órganos, principalmente área cardíaca, sistema nervioso central y sistema inmunológico, devastados por la exposición a esta toxicidad, la exposición crónica. Voy a hacer hincapié ahorita en algunos casos nada más de lo que ha ocurrido. Hace algunos días tuvimos esta desagradable noticia. Digo, yo no conozco al expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, pero es una noticia muy desagradable el escuchar que su nieto murió a la edad de 28 años de forma repentina. Y si leemos el artículo rápido, lo voy a resumir rapidísimo, el comunicado dice que esta persona, la que fallece, el nieto del expresidente de los Estados Unidos, a la edad de 28 años, se comienza a sentir mal el sábado, se va a tomar una siesta y la madre de él se da cuenta de que su corazón dejó de latir. Le realizan maniobras de resucitación cardiopulmonar, sin embargo, fallece. Este punto es muy importante porque ha estado ocurriendo continuamente en los últimos años. Afortunadamente o desafortunadamente, el nieto de Jimmy Carter pues, es famoso y entonces sí llegó a las noticias. Pero nosotros, el gremio médico, hemos estado viendo personas que fallecen sin causas aparentes. Atletas. Estaba haciendo ejercicio y de repente, ¡pum!, fulminantemente falleció. Y lo hemos visto ya de forma muy constante. Tan constante que voy a mostrar este artículo. Este artículo es un artículo que se publica en la revista Pediatric Critical Care Medicine en el año del 2014. Y si se dan cuenta del el título, dice muertes de niños en los vuelos comerciales. Y vamos a leer rapidísimo. En el año del 2010 al 2013 se hizo un recuento de la situación de muertes en los aviones pediátrica. Y se encontraron que hubo 10 niños que fallecieron. De esos 10 niños, 6 niños estaban completamente sanos en el instante en el que abordaron el avión. Niños pequeños
completamente sanos al momento en el que abordan el avión y sufren un estrés respiratorio y finalmente mueren. El resto de los niños sí tenían condiciones, enfermedades previas, pero sin embargo el desenlace fue exactamente el mismo. Este tipo de situaciones no las veíamos nosotros anteriormente. Sin embargo, ahora que entendemos nuevamente la física y que entendemos cómo los campos electromagnéticos se hacen mucho más grandes cuando uno despega, cuando uno ya no está en contacto con la Tierra, sobre todo ahora que pusieron Wi-Fi en los aviones, estamos viendo este tipo de consecuencias. Este es uno de los artículos que voy a mostrar nada más, pero hemos encontrado una incidencia muy grande de infartos al miocardio en los pilotos, en los sobrecargos, sobre todo de vuelos largos y de vuelos que tienen Wi-Fi ahí. Ahora, el punto es que lo que hicimos nosotros es empezar a preguntarnos exactamente qué es la radiación electromagnética, cómo es que pueden ingresar al organismo, la podemos absorber y de ahí en adelante una serie importante de investigaciones que a final de cuentas nos llevan al punto de poder decir la radiación electromagnética es un tóxico. El hecho de que no la veamos pero tengamos señal de teléfono en todo momento, que tengamos internet inalámbrico en todo momento, que tengamos señales de satélite, no es mágico, sino es mediante radiación electromagnética. El ser humano no se puede exponer a ella. Finalmente, los quiero invitar a que acudan a un curso que la misma sociedad implementó ya. Es un curso, el curso en español, obviamente estoy hablando en español en este instante porque es un curso, una invitación a los países latinoamericanos, a España, de habla hispana, por supuesto, pero esto es un curso ideado por miembros importantes de nosotros, del área médica de la sociedad. Voy a empezar a presentar rápido el doctor Ferid Murad. El doctor Ferid Murad fue quien describió el rol del óxido nítrico como desencadenante del GMP cíclico. Quizá estas cosas no les digan a ustedes mucha información, pero es muy importante. Tan importante ha sido el doctor Ferid Murad para nosotros, para nuestra organización, que nosotros consideramos a la medicina como antes de Ferid Murad, cuando desconocíamos el rol de los segundos mensajeros adentro de la célula, y después de Ferid Murad, cuando ahora sabemos, y gracias a la descripción que él dio, pues ahora entendemos vías que antes no conocíamos. El trabajo del doctor Ferid Murad le da a él el premio Nobel 1998 y muy importante finalmente para el área de nuestra investigación. Del lado derecho tenemos al doctor Martin Pall. El doctor Ferid Murad, él se encuentra aquí en el estado de Texas. El doctor Martin Pall, él se encuentra en el estado de Oregon. Les decía yo que la sociedad tiene el headquarters en el estado de Oregon y en Texas actualmente. Es Oregon y Washington, son los dos estados. El doctor Martin Pall es profesor emérito de la Universidad del estado de Washington y él fue quien describió el ciclo no-ono. A final de cuentas es la forma, el mecanismo de lesión de las enfermedades crónicas, de las enfermedades en general, al organismo humano. Del lado izquierdo tenemos
al doctor Anthony Miller. Él vive en Toronto. Él es profesor emérito de la Universidad Dalla Land. Y él se especializó en cáncer. Él fue quien describió la relación entre cáncer y radiación electromagnética, tanto no ionizante como ionizante. Y tan importante es su trabajo que él fue el chairman de el grupo que determinó que la radiación electromagnética es un carcinógeno 2B. Palabras del doctor Anthony Miller son, bueno, sabemos nosotros que es un carcinógeno, aunque por el momento la Organización Mundial de la Salud solamente hizo la reunión donde se determinó que era un carcinógeno 2B. Del lado derecho es un servidor, el doctor Loredo Ritter. Mi contribución a este punto ha sido la descripción de las vías bioquímicas de restauración durante el tiempo del dormir y los mecanismos de lesión, que la radiación electromagnética y los tóxicos en general. Desgraciadamente, el tóxico más abundante actualmente en el mundo es la radiación electromagnética, pero es el mecanismo de lesión a estas vías bioquímicas de restauración por la exposición a radiación electromagnética. Del lado izquierdo tenemos al doctor Henry Lai. Él es igual profesor de la Universidad del Estado de Washington, y él fue quien hizo una de las primeras descripciones de la radiación electromagnética como causa de cáncer. Una de las causas, la causa principal de cáncer. Cuando vengan ustedes a tomar el curso, les voy a comentar uno de los eventos importantes del doctor Henry Lai. Del lado derecho tenemos es el doctor Graham, Martin Graham. Él no es médico, él es profesor emérito de la Universidad de Berkeley, y él fue quien descubrió y determinó los transitorios y los armónicos en las vías de conducción eléctrica. Él es ingeniero y su contribución ha sido tan grande que finalmente pudimos nosotros empalmar tanto el área física, biológica, gracias a sus descubrimientos. Y finalmente tenemos al doctor Marvin Hendron, físico también de aquí del estado de Texas. El doctor Hendron, él fue quien descubrió el georreactor nuclear de la Tierra. Comenté yo hace un momento que estudié yo heliofísica, y cuando vengan al curso se van a dar cuenta de por qué es importante que nosotros los médicos conozcamos de heliofísica. La contribución que el doctor Hendron dio en el área del georreactor nuclear es importantísimo para que nosotros podamos entender los campos magnéticos de la Tierra y prácticamente toda la estructura a la que nos encontramos nosotros expuestos. Finalmente, bueno, traté de hacerlo un poquito breve, espero haberme explicado, y les quiero extender el punto en donde la radiación electromagnética es un tóxico. Pero lo que tenemos que hacer ahora los humanos es entender lo profundo, y si lo profundo de esto nos lleva a estudiar bioquímica muy avanzada y a estudiar física muy avanzada, pues así lo tendremos que hacer. Mi trabajo en particular es entender todos los puntos para poderlos explicar a quienes no son médicos, pero nos tienen que ayudar a la detección de estos puntos. ¿Por qué es muy importante? Porque actualmente existen pacientes que están luchando contra enfermedades crónicas. Vamos a hablar de cáncer. Existen pacientes que sufren cáncer y
que siguen estando expuestos a la radiación electromagnética, sin que nadie se los advierta. Mi obligación, obviamente la obligación de la sociedad, es el transmitir esto al gremio médico. Es una tarea titánica. Difusión en el área médica es impresionantemente grande, sobre todo cuando no existen intereses económicos tan grandes detrás. No tenemos relación nosotros con las industrias farmacéuticas ni ninguna industria en particular, de tal forma que la tarea titánica es la de poder difundir el que contamos nosotros con personas que están capacitadas, que entienden, no a la profundidad que nosotros debemos de entender, pero que entienden perfectamente bien todos los puntos que están establecidos para determinar que estamos expuestos a la radiación, es importantísimo para que podamos llevarlo a los pacientes que ya sufren una enfermedad, pero sobre todo también para que podamos prevenir. Todas estas enfermedades crónicas que tenemos actualmente son prevenibles siempre y cuando no nos expongamos a los tóxicos que las están causando. El pensar que el tóxico más grande es el alimento es un error en el que hemos caído. El pensar en que uno de los tóxicos es la falta de ejercicio es un error en el que hemos caído, de tal forma que las enfermedades crónicas siguen en aumento hasta que no quitemos nosotros la causa que las están causando. Perdón. Doctor Carlos Loredo, ojalá que podamos estar en contacto. Me va a dar mucho gusto tenerlos aquí en el estado de Texas y que podamos armar un equipo en los sitios en donde ustedes se encuentran viviendo para que finalmente luchemos contra las enfermedades crónicas, contra el cáncer que nos está devastando, contra la diabetes, las enfermedades hipertensivas, etc. Muchísimas gracias por su atención.